Buenas tardes a todos, señoras y señores, autoridades militares, personal civil, directivos y socios de las casas regionales, ya en la mesa presidencial, mesa de asturianía y de amistad, excelentísimo señor general de división, don Francisco Ramos Oliver, ilustrísimo señor don Raimundo Rodríguez Roca, coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, señoras presidentas de las casas y centros asturianos, doña Consuelo Prendes, que está a la derecha del coronel de Alcalá de Henares, doña María Jesús Andrés, a su derecha, del Centro Asturiano de Tres Cantos, y en el extremo de la izquierda, doña Justina García Alcobendas. Amigos todos, bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, en esta jornada en que las casas de Asturias en Alcobendas y Alcalá de Henares, así como los centros asturianos de Tres Cantos y Madrid, entregamos el título de Asturiano Universal al Regimiento de Infantería Príncipe número 3 y desde él a todas nuestras Fuerzas Armadas y a España misma. Un acto que hoy queda empañado por la abominable declaración ilegal de independencia de Cataluña. Esperemos que se restablezca la cordura, la legalidad y la concordia en nuestra patria querida. Recogerá el título el coronel jefe del regimiento, don Raimundo Rodríguez Roca, y presentará el excelentísimo señor general de división, don Francisco Ramos Oliver. Constituye un honor para mí, como presidente de la Casa Anfitriona, ejercer como portavoz agradecido de las 4 embajadas hermanas y hermanadas que hoy se reúnen para nombrar oficial y cordialmente Asturiano Universal, título que es también de gratitud y de admiración al Regimiento de Infantería Príncipe número 3 por el honor y la gloria que han acumulado a lo largo de su dilatada historia en defensa de los intereses de España dentro y fuera de nuestras fronteras. Enhorabuena. Un título que ya recibió, es justo recordarlo, el Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias 31. Expresamos nuestros mejores deseos para aquellas personas que, pese a su voluntad, no han podido acompañarnos, al tiempo que agradecemos la presencia de cuantos se han desplazado, muchos desde Asturias, a este acto que pretende ser a un tiempo entrañable y solemne. Del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, el segundo regimiento más antiguo de Europa y el más condecorado del ejército español desde su fundación en 1534, y de sus muchos méritos hablará el general de división don Francisco Ramos Oliver, a quien, de acuerdo al protocolo establecido, con toda gratitud también y afecto, voy a presentar sumariamente, y a quien ruego disculpe la brevedad y los posibles errores. Debo decir en primer lugar que don Francisco es un amigo personal e institucional desde hace muchos años, desde que era presidente de este centro asturiano nuestro querido don Cosme Soro, que en paz descanse. Don Francisco Ramos además ha colaborado siempre con esta su casa. Como ejemplo, allí están esas extraordinarias conferencias verdaderamente magistrales que tanto celebramos, a menudo sobre temas militares y sobre Asturias. También ha participado en presentaciones de libros, en mesas redondas. Fue nombrado por este centro asturiano hace unos años asturiano predilecto en Madrid y también urogallo especial con mención honorífica. Es vaqueiro de honor y seise de honor de la Cofradía del Silencio y la Santa Cruz de Oviedo. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1968 y actualmente es general de división del Cuerpo General del Ejército. Colabora con varias universidades, es miembro del equipo arqueológico del yacimiento romano visigodo de la Carisa y el Omón, en Asturias. Ponente en congresos y en jornadas relacionados con la arqueología y la historia de España. Conferenciante habitual y autor de diversos artículos en la revista de Historia Militar, entre otras publicaciones especializadas. Director gerente de la Fundación Museo del Ejército y presidente de la Asociación de Amigos de la Historia y la Cultura Militar. Ha sido
entre otros muchos cargos y méritos que harían interminable esta presentación, director del Instituto de Historia y Cultura Militar, así como director de personal del Ejército de Tierra y coronel del Regimiento Príncipe número 3. Mi querido general Paco, es todo un honor contar contigo en esta tarde y en esta tu casa. Antes de cederte la palabra, escuchemos de nuevo, con arreglo al bello protocolo establecido, el toque de la banda. Muchas gracias. General, señor presidente, querido amigo Valentín, señoras presidentas de los centros y casas asturianas, Madrid, mi coronel, queridos amigos todos, compañeros y amigos. Hoy es un día muy alegre y especial, pues celebramos un acto importante, que es la concesión del título de Asturiano Universal a un joven asturiano de 124 años, aunque realmente su vida comienza hace casi medio siglo. Me refiero, como todos conocen y saben, al Regimiento de Infantería Ligera Príncipe número 3, basado en Siero, Asturias, que da permanente testimonio de asturianía allá por donde quiera que va. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, mi coronel, por haberme concedido el privilegio de ser el padrino o el presentador y dictar esta laudación. Como antiguo coronel del regimiento, circunstancia a la que se une haber sido teniente coronel del también asturiano Regimiento Asturias número 31 y ostentar esos títulos de los que ha hablado el presidente y de los que evidentemente me siento muy honrado, pues me siento doblemente honrado, digo, por esta designación y espero estar a la altura de las circunstancias. El 22 de abril de 2010, el Regimiento de Infantería Mecanizada Asturias número 31 recibía en este mismo Salón Príncipe de Asturias la distinción de Uruguayo Especial con mención honorífica. Y en el transcurso del acto, la misma persona que ahora les dirige la palabra, elevó al señor presidente de este querido centro, el querido y llorado don Cosme Sordo, la propuesta de nombrarlo Asturiano Universal, propuesta que fue admitida por la Junta Directiva y formalizada al año siguiente. Hay que añadir que el Asturias, el Regimiento de Asturias, ya era Asturiano Brevetón Madrid desde 1998. El 7 de noviembre del 2013 tuve el privilegio de impartir también en este salón una conferencia conmemorativa de los primeros 480 años de historia y 120 de asturianía del Regimiento Príncipe. Y es en ese momento cuando surge la propuesta de otorgar a este glorioso regimiento la distinción de Asturiano Universal, al igual que se había hecho con su hermano en Asturias. Y es de justicia dar a cada uno lo que le corresponde. Y en este caso, buena parte del mérito le corresponde evidentemente al presidente y a la Junta, pero ya saben ustedes que siempre hay alguien que mueve el saco. Bueno, pues ese alguien es don Honorio Feito Rodríguez, miembro del Consejo Superior de este centro, que desde el primer momento apoyó con entusiasmo la propuesta y que
lamentablemente no ha podido venir, pero sí me ha mandado una nota que yo, con su permiso, paso a leerles. Y dice Honorio: un compromiso me impide estar hoy presente en ese Salón Príncipe de Asturias. Me gustaría hacer llegar al ilustrísimo señor coronel mi más sincera felicitación por tan merecido reconocimiento, y que ésta se haga también extensiva a todos y cada uno de los miembros del segundo regimiento más antiguo de Europa, el Osado. Por la patria y su bandera, gloria y honor al regimiento Príncipe número 3, Honorio Feito. Bien, la propuesta se basó en que, así como el regimiento Asturias nació en el Principado, pero a lo largo de su dilatada historia tan solo estuvo en la tierra que le vio nacer, el corto espacio de 5 años entre 1795 y 1800, el regimiento Príncipe, aunque nació en Milán, de ahí el nombre con el que todavía hoy en Asturias y en Oviedo se le conoce, lleva 124 años en el Principado, durante los cuales miles de jóvenes asturianos han servido a la patria, alguno está sentado por aquí, han servido a la patria en sus filas, primero en Oviedo y ahora en Siero. Es decir, el Asturias lleva el nombre, pero los asturianos están en el Príncipe. Eso sí, a ambos les une su asturianía y su devoción por la Virgen de Covadonga. Cuando el regimiento Príncipe llega a Oviedo allá por 1893 y se acuartela en Santa Clara, hoy delegación de Hacienda, lo hace cargado de historia y heroísmo, pues no en balde es el heredero del tercio de Lombardía, uno de los tercios viejos creados por el emperador Carlos I en 1436. Durante los siglos XVI y XVII forma parte de la formidable maquinaria militar de los Austria, que va a sostener durante más de 100 años la supremacía de la monarquía hispánica en Europa, y combatirá en Italia, Francia, Países Bajos, Alemania, norte de África y el Mediterráneo, tanto en contra de protestantes como en contra de turcos en defensa de la fe católica. Será con el primer Borbón, Felipe V, cuando el ya regimiento Lombardía pase por primera vez a suelo español, en plena guerra de sucesión. En el transcurso del 18 combatirá de nuevo en Italia y luego lo hará en Portugal, para después cruzar por primera vez el Atlántico rumbo a Venezuela y a Cuba. Estamos en 1776, año en el que se va a producir un hecho importante en la historia del regimiento. El rey Carlos III decide cambiarle el nombre y darle el de Príncipe, en honor a su hijo, el Príncipe de Asturias, futuro rey Carlos IV, añadiendo a su escudo la inicial C, rematada por corona de príncipe y sostenida por 2 leones. De alguna manera comienza la relación del regimiento con Asturias. Procedente de Cuba y ya con su nuevo nombre, participa en las órdenes del mariscal de campo Bernardo de Gálvez, teniente general, en la guerra de la independencia de los Estados Unidos de América del Norte, arrebatando a los ingleses las plazas de La Movila, así lo conocían los españoles, hoy en día, con La Movila, y Pensacola. La Movila en Alabama y Pensacola en Florida. Regresa a Badajoz y en 1793 combate contra los revolucionarios franceses a las órdenes del general Ricardos en la guerra de Rosellón, y en 1801 contra Portugal en la llamada Guerra de las Naranjas. Vendrá después la Guerra de la Independencia, en la que el regimiento deja de existir en 1810, porque 2 batallones son diezmados en Ciudad Rodrigo y un tercero en Badajoz cae prisionero. Pero en 1812 será reconstituido y continuará la lucha hasta expulsar a los invasores del territorio español. Vendrán después las guerras carlistas, en la que gana para su bandera la corbata de la Real Militar Orden de San Fernando por la acción de Villarrobledo. Los sucesos políticos de nuestro convulso siglo XIX, en los que gana otra laureada. Y en 1859 la Guerra de África, en la que el regimiento se cubre de gloria en la batalla de los Castrejos a las órdenes del coronel natural de Gijón, don Cándido Pieltain Jovegüero, que por cierto, resulta herido en combate. Y me permiten un inciso, este general luego va a estar llega general,
¿no? Llega capitán general. Y va a estar muy relacionado con la institución libre de enseñanza. Lo digo porque el presidente lo hemos tratado mucho esto de la institución libre de enseñanza. Bien, perdón por el inciso. Bien, pues, y luego va a tomar parte del regimiento en las batallas de Tetuán y Huarrás, que dan el triunfo a las armas españolas. En 1893 ya lo tenemos en Oviedo, que procede de Bilbao. Después de todo este largo y duro caminar por Europa, África y América, con este continente de América, al que va a volver 2 años después de su llegada a Oviedo, esta vez nutrido ya por jóvenes asturianos. Pondrá rumbo a Cuba, donde no cesa la insurrección, y llegará a Guantánamo, donde permanecerá hasta su repatriación después de haber sido la primera unidad española que traba combate con los norteamericanos en 1898 en Guantánamo. Perdida para España la Gran Antilla, regresa a Oviedo, pero no durará mucho su tranquilidad. En 1909 embarca de nuevo, esta vez a Marruecos, para sofocar la rebelión de las cávilas contra el sultán. En sus filas, el cabo obetense Luis Noval Ferraro, que en la noche del 28 de septiembre, en ese instante en el que presiente que es el último de su vida, no duda en actuar conforme a la exigencia del deber y del honor, haciendo generosa entrega de su vida por salvarla de sus compañeros y la posición que defiende, mientras grita ¡Viva España! Finalizadas las operaciones, está nuevamente en Oviedo, entregado a la rutina de la vida de guarnición. En estos años pasan por el regimiento oficiales que darán mucho que hablar: Franco Bamonde, Franco Salgado, Alonso Vega, Campins, que en 1920 serán el núcleo fundacional del Tercio de Extranjeros, hoy Legión Española, y en 1927 lo van a ser de la segunda época de la Academia General Militar. El derrumbamiento de la Comandancia General de Melilla, tras la retirada de Anual en el verano de 1921, será la causa de que nuestro regimiento vuelva a Marruecos, donde participarán las operaciones de recuperación del territorio perdido y la total implantación del protectorado. Vendrán después la Revolución del 34 y la Guerra Civil, durante las cuales el regimiento, que ha visto cambiar su nombre de Príncipe por el de Milán, compartirá con sus conciudadanos de Oviedo sufrimientos, muerte y destrucción. Es recompensado con la Cruz Laureada de San Fernando y en 1954 el Ayuntamiento le concede la medalla de la ciudad de Oviedo. En 1977, con la llegada al trono de su Majestad Juan Carlos I, retoma el nombre de Príncipe, y es en 1995 cuando se produce otro hecho significativo en la vida del regimiento. Una compañía de fusiles con el nombre Asturias marcha a Bosnia-Herzegovina, dando comienzo a una serie ininterrumpida de participaciones del regimiento en operaciones fuera del territorio nacional, recuperando así su vocación expedicionaria. En 1996 es galardonado por este centro asturiano en el que estamos con el Uruguayo Especial con mención honorífica. Hizo entrega del mismo el llorado vicepresidente y presidente adjunto don Rutilio Martínez Otero, padre de nuestro actual presidente Valentín. Hoy, soldados asturianos pasean por el mundo junto con la de España, la bandera azul con la Cruz de la Victoria, con el mismo valor, entrega y sacrificio que los precedieron. Su alegría, su entusiasmo, su solidaridad con los que sufren, su generosidad con los necesitados, haciendo buenas las palabras de aquel soldado de la infantería española llamado Miguel de Cervantes, que pone en boca de Don Quijote: yo, señores míos, soy caballero andante, cuyo ejercicio es el de las armas, y cuya profesión la de favorecer a los necesitados de favor y acudir a los menesterosos, ya que la profesión de las armas tiene por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida, y la libertad,
uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, por la que se puede y debe aventurar la vida. A ellos, hombres y mujeres del Regimiento de Infantería Ligera Príncipe número 3, en el acuartelamiento de Cabo Agual, Siero, Asturias, van dedicadas estas palabras en homenaje y reconocimiento de obligada gratitud. Muchas gracias.
estamos presentes en esta mesa, vamos a proceder a la entrega del diploma correspondiente. Las casas de Asturias, de Alcalá de Henares, Alcobendas y los centros asturianos de Tres Cantos y de Madrid nombran al Regimiento de Infantería Príncipe número 3 Asturiano Universal por el honor y la gloria acumulados a lo largo de su larga historia en defensa de los intereses de España dentro y fuera de nuestras fronteras. Madrid, 27 de octubre de 1917. Señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, señoras presidentas del Centro Asturiano de Tres Cantos y de las Casas de Asturias de Alcalá de Henares y Alcobendas, excelentísimos señores generales, ilustrísimos coroneles, representantes del Regimiento Hermano Asturias 31, amigos y amigas, muy buenas tardes, noches ya. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este destacado acto, un acto sin duda de gran significado para quienes sirven actualmente en las filas del Regimiento Príncipe número 3, para quienes lo han hecho con anterioridad y también, cómo no, para quienes de forma directa o indirecta guardan relación con nuestro querido regimiento. Mi agradecimiento especial a los centros asturianos de Madrid y Tres Cantos y a las Casas de Asturias de Alcalá de Henares y Alcobendas, por considerar que el Regimiento Príncipe pueda ser destinatario de este prestigioso galardón, reconocimiento que recibo con orgullo y satisfacción en nombre de todos sus integrantes actuales y de tantos militares que les han precedido. Muchas gracias a mi general Ramos Oliver por su laudatio en la que tan clara y minuciosamente ha expuesto la trayectoria de este regimiento a lo largo de los tiempos. Una unidad, como hemos podido comprobar, con una rica historia en hechos de armas, pero sobre todo prolija en gestas al servicio de España y de los españoles. Permítanme también reservar un momento para realizar mención especial y agradecer la presencia de mis generales,
Varios de ellos han mandado el regimiento, otros han sido su jefe inmediato y otros están siempre presentes con su apoyo oportuno e incondicional. Todos nos honran con su presencia y nos dan ejemplo de compañerismo, amistad y lealtad al regimiento y a sus militares. Muchas gracias, mis generales. La valentía es probablemente una de las cualidades más apreciadas por el militar. El valor no deja de ser una expresión de generosidad, pues precisamente generosidad es de lo que ha hecho gala el jurado al encontrar en nuestro regimiento méritos suficientes, comparables a los grandes y prestigiosos personajes e instituciones de renombre galardonados anteriormente con el título de Asturiano Universal. Reflexionando sobre los posibles méritos, no hallamos otra explicación que la del aprecio por una labor humilde y callada, regida por el esfuerzo, la constancia y la permanente búsqueda de la excelencia en el desarrollo profesional de todos los militares del regimiento, y eso sí, siempre al servicio de la sociedad. Los militares del Príncipe, a quien me honro en representar, no se adornan ni alardean de nada. Son hombres y mujeres cuya única ambición es la de constituir un elemento eficaz, valioso y apreciado para España, sin más límites que su utilidad militar a partir de su operatividad, disponibilidad y prestigio. No hay duda que nuestro regimiento Príncipe es deudor de esa generosa concesión que conlleva, a partir de ahora, la abrumadora responsabilidad y compromiso de ser dignos de ostentar el título de Asturiano Universal, algo que prometemos haremos con orgullo, satisfacción y honor, y siempre sabiéndonos embajadores de nuestras bellas tierras asturianas. Pero este regimiento es una pequeña parte de un todo mayor que es nuestro ejército. Por tanto, entendemos que el premio, en cierta medida, es también un reconocimiento a su labor global. Una muestra del vínculo existente entre la sociedad civil y su ejército. Unión que tanto bien hace a la convivencia, a la normalidad y a la cohesión social, y lleva al militar a sentirse íntimamente ligado al servicio a la sociedad. Ser asturiano y universal es un gran decir. El asturiano tiene un fuerte compromiso con su tierra y todo lo que con ello supone. Los asturianos individualmente son universales de por sí. No poseen una cerrazón en su propia tierra, sino que por el contrario tienen un enorme sentido de la apertura. De hecho, Asturias conserva una parte esencial fuera de sus límites físicos. Ejemplo claro de esta asturianía, de sentimiento abierto, universal e integrador, son los diferentes centros asturianos y casas de Asturias a lo largo de la geografía española y en el extranjero, 4 de los cuales nos acogen hoy en Madrid. El asturiano, aunque muy apegado a su tierra, siempre fue espléndido y amplio de miras. Ortega, en su discurso de Oviedo de 1932, destacaba al asturiano como un formidable trotamundo, que va derecho a las cosas, pueblo de mente clara y lúcida. Para Ortega, junto a los castellanos, los asturianos fueron siempre los pueblos que vivieron con mayor precisión y vigor todos los grandes proyectos nacionales, todas las amplias perspectivas de una obra común y magnífica. Y añadía: un buen día pasasteis los puertos serranos y fundasteis el reino astur-leonés. Por eso, para el asturiano, lo universal es como algo propio y natural, es como lo local, pero sin límites. Maradiaga exalta la gran cantidad de talentos aportados por Asturias al panorama nacional. No encuentra una causa clara de explicación, aunque se pregunta sobre el efecto y la influencia que ejercen sus contrastes geográficos de montañas, mares, valles, puertos marinos, puertos serranos, etc., o incluso su exigente y cambiante climatología. Personajes como Argüelles, Jovellanos, Riego o Campomanes tuvieron un papel relevante en el destino de España durante la época ilustrada. Son prototipos de una estela de talentos asturianos que se prolonga a través de los siglos. Un rastro de personajes ilustres, fácil de seguir en el siglo XX, a través del premio Nobel Severo Ochoa, empresarios como Ramón Areces o militares como Sabino Fernández Campo. Pero hay más, muchos más talentos anónimos con visión universal que contribuyen a hacer grande España a través de su dedicación, entrega y honestidad, conjugando lo particular con lo general y constituyendo un referente de ciudadanía.
Una parte importante de ellos han sido distinguidos a lo largo de los años por las casas de Asturias y centros asturianos que hoy nos convocan aquí. En ámbitos distintos y a distancia considerable de esos ciudadanos ejemplares se encuentra nuestro regimiento, aunque sí coincide con ellos al menos en su naturaleza y sentimiento asturiano. Asturias y el regimiento Príncipe son hoy en día algo indisociable. No en vano, un 65% de los militares que integran sus filas son oriundos de Asturias. El resto no tienen elección. O bien quedan ligados familiarmente a la tierra, o permanecen con el corazón seducido de por vida, como quien les habla. Pero existen más evidencias de la asturianidad de esta unidad militar. Como acaba de narrar el general Ramos, nuestro regimiento lleva afincado en Asturias desde 1893. Pocas instituciones u organismos poseen una antigüedad geográfica similar. De hecho, no es habitual que regimientos o unidades militares de entidad análoga permanezcan tanto tiempo en un lugar. 124 años vinculados a las tierras de Don Pelayo, tierras de la reina de la montaña de Euseba, de nuestra Santina, la señora de Covadonga, en cuya gruta, símbolo de la fusión de la memoria colectiva de España, se proclamaron algunos príncipes de Asturias, título del que nuestro regimiento toma su nombre. Por universal se puede entender algo de carácter global, de interés general, de gran alcance, de visión que persigue el bien común, o simplemente algo común que afecta a todos. Lo eterno, o aquello de naturaleza perdurable, también adquiere una condición universal. Para Unamuno, el pensamiento universal español se halla en el habla común española, de gran alcance geográfico, que afecta a muchos, y lo hace ya desde hace 5 siglos, habiendo facilitado el desarrollo y prosperidad de los pueblos. La cualidad de universal se vincula a nuestro regimiento no solo como un sentimiento de vocación global, sino con hechos cuantitativos, por la naturaleza de su misión, por los lugares donde se desarrolla, por el tiempo que lleva haciéndolo y por la legitimidad moral de su acción. El carácter universal de nuestro regimiento es en realidad razón misma de la existencia de los ejércitos. Su misión universal se halla orientada a garantizar la defensa y la seguridad de todos, como pilares sobre los que se construyen nuestro desarrollo y prosperidad, y representa un servicio esencial e irrenunciable para asegurar la paz y la libertad de nuestra sociedad. Cuando estamos seguros y paz, cuando convivimos con tranquilidad y sosiego, se logran las mayores cotas de avance económico, bienestar social y libertad. Esa misión al servicio de los demás lleva un sello de temporalidad de casi 500 años, las 4 últimas generaciones con auténtico sabor asturiano. Desde mitad de la década de los años 1990, el regimiento Príncipe se ha visto constantemente involucrado en misiones en el exterior. En 23 años se han realizado 14 misiones, una media de 1,2 misiones cada 2 años, 3 continentes, 6 países. Una universalidad geográfica que ha llevado al Príncipe 3 veces a Bosnia, 3 a Kosovo, 1 a Irak, 5 a Afganistán, 2 al Líbano y a cumplir 2 misiones de seguridad cooperativa en Senegal. Los retos de alcance siguen abiertos y en 2018 esperamos desplegar en el Líbano y en Túnez. En los últimos años se ha fortalecido aún más, si cabe, la condición internacional de su trabajo al servicio de los demás, al constituir una parte esencial y directa de los mecanismos de defensa de la Alianza Atlántica. En 2016, formando parte de la Brigada Galicia 7, uno de los batallones del Príncipe recibió la misión de constituir una fuerza de muy alta disponibilidad con capacidad para desplegar en cualquier parte del mundo, como punta de vanguardia, lo que se denominó punta de lanza, para, ante una contingencia o crisis, proteger los intereses de todos los ciudadanos de la OTAN. Pero de todas las dimensiones de la universalidad, la de mayor calado es la que Pascal y Maslow califican como la más alta motivación humana, la de la fortaleza moral. Los militares del regimiento Príncipe, discretos, austeros y eficaces, trabajan cada día para estar en forma y defender a España con ilusión, entusiasmo y una entrega hasta las últimas consecuencias. La dimensión moral de las labores castrenses la destacaba el Papa Juan Pablo II, el 19 de noviembre de 2000, durante el jubileo de las Fuerzas Armadas y Policía, quien daba las gracias por
vuestra valiente obra de pacificación en países devastados por guerras absurdas o por calamidades naturales, sin tener en cuenta los riesgos que corréis. También señalaba San Juan Pablo II que a cada uno de vosotros le corresponde el papel de ser centinela que mira lejos para prevenir el peligro y para promover por doquier la justicia y la paz. En este sentido, el Regimiento Príncipe se siente orgulloso de la legitimidad moral de su trabajo. 4 dimensiones de universalidad, la de la misión, la temporal, la geográfica y la moral, que configuran un paradigma auténtico legado con el que el Príncipe contribuye a lograr una Asturias y, por ende, una España más abierta, próspera y equilibrada. Creemos que ese es el modelo de asturiano universal que buscaba el jurado, modelo que nos exige más esfuerzo y compromiso cada día. Finalizo agradeciendo de nuevo, sincera y profundamente, a los centros asturianos y a las casas de Asturias este título personalizado en el asturianísimo Regimiento Príncipe, pero estímulo también para todo el ejército español. Asturias tiene la fortuna de contar con estos excelentes embajadores que destacan las bondades de la labor modesta y discreta, aunque muy eficaz y universal, de personajes ilustres e instituciones asturianas, con las que se contribuye a engrandecer y fortalecer España. Sois 4 entidades, ejemplos de buena respuesta a la pregunta planteada por Lope de Vega en su obra La Dragoneta. España, ¿cuántos hechos, cuántas hazañas importantes? Pues si tenéis quien las haga, ¿por qué no tenéis quien las diga? Los centros asturianos de Madrid y Tres Cantos y las casas de Asturias de Alcalá de Henares y Alcobendas hacéis gala de ese gran decir que es ser asturiano y universal. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, mi coronel, por esas palabras tan hermosas y tan verdaderas, tan estimulantes. Y muchas gracias a todos. Enhorabuena al Regimiento de Infantería Príncipe número 3, a cuantos lo constituyen. Muchas gracias a todas las autoridades militares que nos acompañan, al personal civil, al excelentísimo señor general de división, don Francisco Ramos Olivet, al ilustrísimo señor don Raimundo Rodríguez Roca, coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, a las señoras presidentas de las casas y centros asturianos hermanos, doña Consuelo Prendes, de Alcalá de Henares, doña María Jesús Andrés, del Centro Asturiano de Tres Cantos, y doña Justina García, del Centro de la Casa de Asturias de Alcobendas. Y a todos los que, de un modo u otro, han contribuido, han hecho posible este acto hermoso, entrañable y solemne, con el que hemos querido rendir sincero tributo a un regimiento con tan larga, fecunda, valiente, ejemplar, honorable y gloriosa trayectoria. Quiero por ello terminar mi intervención con unos versos calderonianos muy hermosos que tienen mucho que ver con la fortaleza moral a la que se refería nuestro coronel. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia. Fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Muchas gracias. Y ahora, por favor, todos de pie para el himno de Asturias.